Hace unas semanas fue nombrado nuevo viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. ¿Qué principales retos se ha puesto en su nueva responsabilidad? Bueno, gracias a vosotros por esta entrevista. Bueno, básicamente yo lo resumiría en dos cosas fundamentales. Dar certidumbre a la población y a los profesionales en cuanto al camino a recorrer y planificar desde todos los puntos de vista. Y sobre todo responder a lo que se tiene que responder a una pandemia, que es a la propia pandemia y el control de la pandemia COVID y a las pandemias que la acompañan, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es el sistema sanitario es un sistema de altísimo rendimiento en Madrid y en toda España. Debe responder bueno, tratar de retomar en lo posible pues, estándares, digamos, de funcionamiento que, siendo buenos y con el esfuerzo enorme que han hecho todos los profesionales y todos los centros de gasto, tanto en atención primaria como en especializada y todo el entorno del sistema sanitario, es responsabilidad en este caso de la consejería y en este caso del Servicio Madrileño de Salud, pues poner todos los recursos posibles para que eso sea viable. Y luego todo eso además tiene que estar en sintonía con el respeto, que es la política que está siguiendo en este caso la Comunidad de Madrid, con el respeto y ser lo menos agresivo con todos los sectores de la sociedad. Y esa, digamos que hasta ahora, pues bueno, parece que está dando resultados dentro de la enorme prudencia que hay que tener en todo esto. Recientemente ha presidido el Consejo de Administración del SERMAS, han renovado la dirección de 3 gerencias, las de hospitales, atención primaria y planificación estratégica. ¿Qué van a aportar las nuevas personas que llegan a estas gerencias? Bueno, a hospitales básicamente ha venido el doctor Toni Joan, pastor, que es, bueno, tiene una experiencia amplia. Él es internista de formación, conoce muy bien el mundo de la urgencia, ha sido un médico asistencial en distintos ámbitos de trabajo, en atención primaria, en hospitales de pequeño tamaño, de mediano tamaño, de gran tamaño. Ha sido director médico, ha sido gerente, ha sido gestor y además tuvo la responsabilidad de ser el director asistencial del ICS, del Instituto Catalán de la Salud. Eso, quiero decir, es una persona que conoce muy bien el sistema por dentro, viene de una escuela que, digamos, en este caso, ajena de Madrid, que es muy buena y, bueno, es una persona bastante de referencia, digamos, en el mundo del gestor. Es un gestor puro y duro, que es una cosa muy importante a la hora de, bueno, de abordar muchas de las acciones, de las políticas que vamos a sacar adelante. En el caso de la Gerencia de Acción Estratégica, lo ocupa Daniel Álvarez Cabo. Daniel Álvarez Cabo tiene un perfil muy interesante, aparte de su historia como portavoz, en este caso, en un partido político que también le ha hecho conocer muy bien lo que es el sector, la sanidad madrileña, desde muchos puntos de vista, además precisamente para la labor que va a desarrollar. Él tiene mucha experiencia también de gestión en distintos ámbitos, en distintos hospitales y además conoce muy bien un mundo que para nosotros es fundamental cuando hablamos de planificar, ¿no? Y que son los servicios de admisión. Los servicios de admisión son, digamos, el alma mater de cualquier centro de gasto que se quiera apreciar a sí mismo y para nosotros tiene una trascendencia y una importancia estratégica fundamental y Daniel conoce muy bien ese sector. La labor que va a hacer además va a ser muy ligada a todas las acciones, no solamente de todas las direcciones generales del propio Servicio Madrileño de la Salud, sino además con los ámbitos de las otras viceconsejerías, con humanización, con inspección, con salud pública. Porque cuando hablamos de planificar hay que analizar y Daniel se va a dedicar, digamos, a tener esa relación transversal, digamos, con lo que son todas las direcciones de toda la Consejería de Sanidad y además con otros sectores fuera de la propia Consejería de Sanidad. Y en el caso de Sonia, Martín Machuca es una persona dentro ya del equipo de lo que era la parte directiva de atención primaria. Además fue una persona, bueno, muy recomendada directamente por Marta, que nos ha dejado recientemente, habiendo cumplido una labor en unos momentos muy complicados durante varios años, porque bueno, quería retomar otras cosas en su vida. La verdad es que ha sido una pérdida propia en ese sentido, porque ha sido sentida por todos. Yo llevo poco tiempo aquí, pero lo he podido constatar. Y bueno, conoce muy bien todas las estrategias que se vayan a llevar a cabo en la atención primaria, que además es uno, digamos, de los pilares fundamentales en los que, bueno, se va a desarrollar el trabajo, la intensidad y la atención tanto de la consejería y en este caso del Servicio Madrileño de Salud. Para nosotros, atención primaria, que además me gustaría decir que es algo estratégico para cualquier país y no son palabras
dichas así al azar, en Madrid, una de las razones por las que estamos como estamos ahora, desde el punto de vista de más control de la pandemia, insisto, con toda la prudencia, tiene que ver con el enorme trabajo que se está realizando en la magnífica atención primaria que hay en la Comunidad de Madrid, porque yo creo que se dice poco. Yo voy a muchos centros de salud, me están diciendo continuamente que digamos estas cosas, porque es verdad, se quieren sentir reivindicados y se tienen que ser reivindicados con razón. La atención primaria de Madrid probablemente es una de las más potentes de España, si no la más potente. Volviendo un poco a la Gerencia de Planificación Estratégica, ¿qué considera que puede aportar la nueva dirección en concreto en el Hospital Isabel Zendal de Emergencias? Bueno, el Hospital Isabel Zendal, vamos a ver, las funciones las he comentado antes. Hablando ya del Hospital Isabel Zendal, el Hospital Isabel Zendal está, digamos, pensado en un momento después de lo que ocurrió en marzo y el enorme trabajo que se hizo en el hospital, bueno, de IFEMA, que se hizo en varios días, que es contrastable. Yo lo viví desde este punto de vista asistencial en otro entorno, porque nosotros lo que hacíamos era enviar pacientes desde los servicios de urgencia, salvó muchas vidas, y eso es contrastable. Y aplicando el principio de precaución, se decidió por aportar un hospital de apoyo en el caso de que bueno, pues el derrumbo de la pandemia llevara un derrotero como ocurrió en marzo o relativamente parecido, para desahogar sin las prisas que significó en su momento el IFEMA este hospital. Tal y como va la pandemia, lo que se ha hecho ha sido una adaptación, y en eso está colaborando la Gerencia de Acción Estratégica del hospital, de lo que es el plan funcional que había, muy configurado, muy parecido a lo que era el hospital de IFEMA, a perfiles diferentes de pacientes. Tiene que ver, no son los mismos perfiles de pacientes los que van a ir ahora al Zendal, son pacientes que básicamente y preferentemente van a ser pacientes COVID, fundamentalmente, sobre todo al principio, muy probablemente, bueno, casi prácticamente seguro, lo que no descarta que vengan otros perfiles de pacientes esencialmente médicos. Es un hospital de cuidados, es un hospital público que va a dar servicio al resto del sistema, es un hospital de apoyo al resto del sistema, y eso es un concepto muy importante y además novedoso, y además le da muchísima versatilidad, que está en sintonía además como está configurado y está construido. Dicho sea de paso, desde el punto de vista arquitectónico es algo bastante novedoso y va a tener una trascendencia enorme. No hay hospitales que conozcamos en el mundo cerca de una gran feria de muestras como SIFEMA ni de un aeropuerto. Desde el punto de vista estratégico está en una situación bastante interesante y que con el tiempo los madrileños verán los muchos beneficios que puede traer. Va a tener un peso muy importante en la enfermería, eso también hay que decirlo, porque hablamos de que es hospital de cuidado. De hecho, muchos de los procedimientos están basados en muchos procedimientos de enfermería con gente que ha estado trabajando y que conoce perfectamente además lo que fue el hospital de IFEMA. Y se puede decir muchísimas cosas más del Hospital Zendal. Va a ser ahorita también de laboratorio regional de salud pública, va a servir también de base para el centro coordinador de emergencias. Parece también una cosa secundaria, pero es muy importante, y ahora más con la noticia de la necesidad de un almacenaje especial de la nueva vacuna, va a haber un enorme almacén que además ha implicado aumentar los metros para poder robotizar lo que era todo el techado y dar cobertura al almacenaje de Madrid, que, bueno, que tenía muchísimos problemas, como saben, muchísimas personas de la gestión en los distintos centros de gasto, y eso es una de las funciones que va a tener uno de los pabellones asociados al propio hospital. Y va a dar también cobertura, y bueno, eso lo veremos en no mucho tiempo, a lo que serían las listas de espera diagnóstica, especialmente, si es posible, al programa de Prevecam, que es de prevención de cáncer de mama. Bueno, que con todo lo que ha pasado y eso, pues hay un cierto retraso, y lo que queremos es aprovechar todos los espacios posibles de la comunidad para agilizar todo eso, y también en lo referente a radiodiagnóstico. Va a tener también otro tipo de utilidades, insisto, la versatilidad que puede tener, pues asociada todos los años a las pandemias de gripe, desahogar a los hospitales de pacientes médicos, y esta es la función principal primera que va a tener, llevar pacientes esencialmente médicos para dar cobertura de espacio a otro tipo de patologías que, aun habiendo tenido un rendimiento muy importante también en la parte no COVID en los distintos hospitales, con algunas diferencias entre algunos de ellos, optimizar lo que es toda la atención a pacientes oncológicos, cirugías, partes de anestesia, cardiológicos, cardiovasculares, neurológicos, etc.
Con cautela, pero parece que la evolución epidemiológica del coronavirus en Madrid está remitiendo ahora durante las últimas semanas. Todo ello se ha logrado gracias a medidas quirúrgicas específicas y una campaña de test de antígenos. ¿Confían en estar cortando las cadenas de transmisión también de los asintomáticos? Y por otro lado, ¿por qué cree que otras comunidades evitan seguir el modelo de Madrid, que con los datos en la mano parece que funciona? Bueno, vamos a ver, Madrid tuvo, digamos, la previsión, eso lo hizo una decisión del viceconsejero Antonio Zapatero, prácticamente a la vez que salía una publicación de la Cochrane, ¿no?, hablando, digamos, la utilidad, ¿no?, y la evidencia que tiene detrás, en este caso, estos test moleculares, que son los test de antígeno, que es una de las 3 revoluciones que van a significar el fin de la pandemia. La otra va a ser cuando salga una o varias vacunas y luego si se encuentra algún tipo de tratamiento más allá de la desametasona, que tiene la acción que tiene en la mortalidad, pero terapéuticas que sean, digamos, más contundentes. El uso de los test de antígenos, insisto, es uno de los paradigmas del control de la pandemia. ¿Por qué? Porque en las cantidades en las que nos estábamos moviendo ya, por ejemplo, en lugares como en la propia Comunidad de Madrid o en Cataluña, un número de entre 15 y 20.000 PCRs al día, llega un momento que los laboratorios se saturan y no dan de sí. Y eso lo que hace básicamente es retrasar todo lo que es el procedimiento del conocimiento del resultado de la prueba, la comunicación del aislamiento, el seguimiento de la cuarentena, etc. Tenía a esos niveles de producción que teníamos, empezaba a ser poco operativo, y eso también está más o menos publicado. Aprovechando eso, digamos que Madrid tuvo la visión estratégica de hacer una compra masiva de un número muy importante, de varios millones de unidades de este tipo de test, y lo utilizamos desde 2 puntos de vista. En la parte asistencial, dando una cobertura espectacular a los médicos de atención primaria, a las enfermeras de atención primaria, y nos lo dicen además. Cada vez que vamos a centros, insisto, estamos yendo a bastantes sitios porque el resultado de los positivos prácticamente se tiene en 5 minutos, y si es negativo son 20 minutos. La capacidad de aislamiento, de conocimiento de contactos inmediato y de pautar cuarentenas es inmediata. Y luego además nosotros, aparte de esperar dentro de los servicios de urgencia, también lo utilizamos muchísimo. Eso yo lo digo por experiencia propia. Yo trabajaba, bueno, cuando sigo considerando mi hospital, el Hospital Clínico San Carlos, fuimos uno de los hospitales que testó en su momento y vimos bueno, la equivalencia que tenían resultados prácticamente con las PCRs en grado de sensibilidad, que era espectacular. También lo hicieron los compañeros de Ramón y Cajal en su momento. Y la cobertura que da es espectacular. Pero es que aparte de esperarlo dentro de lo que es el propio entorno sanitario, nosotros, siguiendo una estrategia erradicadora que es parecida a la que están siguiendo, por ejemplo, países orientales o la propia Alemania, vamos a buscar en zonas, siguiendo las recomendaciones de la publicación de Cochrane, en zonas de relativa alta incidencia, a posibles positivos, y eso es muy importante. Estamos haciendo ya, bueno, ya llevamos en ese tipo de circunstancias llamadas a más de 1 millón de personas y habiendo hecho ya más de 300.000 pruebas. Eso es uno de los pilares, digamos, de la estrategia de la Comunidad de Madrid. Otra cosa importante, probablemente el estado inmunológico que tenemos en la Comunidad de Madrid, y no hablamos solamente de inmunidad humoral, hablamos de varios tipos de inmunidades. Ha habido muchísima publicación en ese sentido. Probablemente se esté infraestimando el grado de inmunidad que hay, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en otros sitios, lo que no significa tomarse confianzas. También hay que tenerlo en cuenta. El otro día también comunicamos que prácticamente en las residencias de la Comunidad de Madrid, aparte de toda la estrategia de medicalización que se ha realizado alrededor, lo está haciendo Javier Peromingo, que es el director general de Coordinación Sociosanitaria, además lo está haciendo de forma excelente con todo el equipo de geriatría y con la colaboración también de atención primaria. El grado de cobertura y digamos, de seroprevalencia en las residencias, por ejemplo, de ancianos, es bastante elevado. Probablemente extendamos ese tipo de estudios a otro tipo de colectivos. Eso también hay que ponerlo encima de la mesa. Y luego la estrategia de utilizar áreas básicas para tratar de delimitar, digamos, las restricciones a zonas concretas, muy localizadas, evitando el daño indiscriminado, estamos en el siglo XXI, a sectores que en un momento dado pues, pueden tener incidencias más bajas, pues en una pandemia que es la primera en 100 años, con escasísima evidencia detrás, todavía de las muchas cosas que se hacen, pues la experiencia está demostrando que está dando bastante resultado. El conjunto de todo eso y algunas cosas más, pues hace que ahora mismo, hoy por hoy, estemos como estamos. Ojo, insisto, este virus es caprichoso y se ha demostrado bastante peligroso, con lo cual confianzas en Madrid, las justas, desde luego en la consejería, no tenemos prácticamente ninguna.
confianza. O sea, estamos expectantes, trabajamos muchas horas, todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos y festivos, especialmente en este caso, hablando del control de la pandemia, los compañeros de salud pública, y digamos que hay una coordinación bastante elevada. Hablamos con mucha gente, nos aporta conocimiento muchísimos expertos, en este caso en la parte, digamos, del COVID hay un comité de expertos que, bueno, se reúne de forma regular con todo lo que es la parte de salud pública, con la gente de Antonio, y nosotros nos hemos incorporado para que haya, digamos, una coordinación desde el punto de vista asistencial, está gerente de hospitales, gerente de acción estratégica, también la gerente de atención primaria. Es decir, trabajamos en equipo y trabajamos cada uno en lo que tenemos que trabajar, pero de forma absolutamente coordinada, y además estamos muy atentos y muy receptivos a las sugerencias de mucha gente, mucha de ella además en Madrid es fácil encontrar a gente con un enorme talento que te ayude y que te dé consejos, y eso lo estamos encontrando en la parte de COVID, y también en la parte de no COVID estamos también en esa línea. ¿Y por qué considera que otras comunidades son reacias a copiar o imitar el modelo de Madrid? Bueno, aparte de lo que he dicho antes, la cobertura de atención primaria es fundamental, es muy potente la de la Comunidad de Madrid. Ahora estamos ya en cifras de rastreadores cercanas a 1.600. Sobre todo el tema de la estrategia de los antígenos, y hay una cosa que es importante. Madrid, digamos, es centro, digamos, de España, es un sitio receptor de muchas personas, y probablemente, digamos, en lo que fue el post-escalada tuvo también un aumento primero de lo que ocurrió. También se han puesto de ejemplos a países de entorno. Yo soy ahora mismo, España está por debajo de muchos países que antes se ponían como ejemplo. Este virus es muy caprichoso, estamos aprendiendo mucho, y desde luego lo que todo el mundo, estamos aprendiendo en todo el mundo, creo, es tener muchísima humildad y ser tremendamente prudentes, porque prácticamente en unos pocos días o en pocas semanas te puede dejar mal. Se ha demostrado que determinados lugares comunes, como la crítica que se hizo, yo creo que de forma injusta, a la Comunidad de Madrid en el tema de rastreadores y en el tema de atención primaria, tiene la importancia que tiene. Este virus va asociado a movilidad, y además, si nos metemos en aspectos ya más profundos y que se está investigando bastante, probablemente a un conocimiento muy importante que también se está haciendo en la Comunidad de Madrid de todo lo que es la sociodemografía, ¿no? En este caso de cada uno de nuestros distritos. Si sabes combinar bien ese conocimiento y sabes analizar muy bien los patrones de movilidad asociados a los comportamientos individuales, ya es algo muy complicado, y eso lo dijo el propio CSIC en un informe que publicó no hace mucho tiempo desde el Ministerio de Ciencia. Tienes algo ganado. Si ahora se añade, si al final tira para adelante lo que se ha conocido recientemente de una vacuna con un resultado de sensibilidad importante, la expectativa en las próximas semanas, meses puede no ser mala, pero insisto, con toda la prudencia. Pfizer ha anunciado recientemente grandes avances en su vacuna, la que está desarrollando, resultados esperanzadores. El reto en los próximos meses va a ser, una vez que esa vacuna está disponible, aplicarla al máximo de personas posibles. ¿Desde el SERMA se ha empezado ya a organizar cómo va a ser esa campaña de vacunación? Bueno, yo creo que en el Consejo Interterritorial, el propio Ministerio, en su momento ya se ha hecho, y a nivel europeo, la diferencia con lo que es el desarrollo de una vacuna alrededor de esta pandemia y comparado con lo que era antes, que hablábamos de 5 a 10 años hasta tener una vacuna, digamos, en relativas condiciones, todo se ha acortado. Todo se ha acortado porque todo se ha hecho simultáneo. Básicamente la fase 1 ha pasado a simultanearse prácticamente con la fase 2, la fase 2 con la fase 3, por ejemplo, eso ocurrió recientemente, y además en España se está haciendo con la de Johnson, y a la vez todo lo que es la producción y la logística alrededor de la producción. Eso en general. Había 6 proyectos de vacuna importantes, uno el de Biotech Pfizer, ¿no? Que es digamos, una conjunción de una multinacional alemana y por supuesto Pfizer, que es una multinacional americana, era uno de ellos. Luego está también la de Oxford, está también la de Moderna, y luego un par de ellas en China, ¿no? La de Sinovac y otra más, y luego se han añadido 4 más. Todas ellas en fase 3. La parte interesante, y por eso han comunicado el resultado, es que han visto una sensibilidad bastante mayor en resultados preliminares de lo que en principio se podía esperar. Estar en un 90% de sensibilidad, por encima, por ejemplo, de lo que ocurre con la vacuna de gripe, pues es algo bastante importante y bastante impactante. Y ya se está pensando en el paso que va a ser simultáneo, porque tiene una serie de requerimientos. El más importante es que tiene que estar conservado a menos 80 grados, y eso implica una potencia de almacenaje y refrigeradores en un momento dado, y otro tipo de logística alrededor de garantizar
eso y, por supuesto, luego todo lo relacionado con el transporte. Ya se está pensando en eso, por lo menos en la Comunidad de Madrid estamos en eso ya, y doy por sentado también que en el resto de España. El ministro creo que ayer anunció que iba a comprar al menos 10 millones de dosis. Tal. ¿Quién se va a vacunar? Salió en el New England no hace mucho tiempo un artículo editorial que a mí me pareció espectacular, ¿no? Que hablaba de la variolización, ¿no? Alrededor de cómo tenemos que sobrellevar el tema de eso, haciendo un poquito de mulo de lo que fue el descubrimiento y luego el desarrollo de la propia vacuna de la viruela. Llevar una mascarilla es protector, si no es protector de una transmisión, sí al menos de una carga viral. El grado de disciplina, que no lo he comentado antes, pero también es muy importante, y en la Comunidad de Madrid es muy importante, de disciplina a la hora de utilizar métodos de barrera, es espectacular, está prácticamente al mismo nivel que los países orientales cuando han tenido que utilizarlo, y eso está demostrado. Y eso no está ocurriendo, por ejemplo, en el resto de países de Europa, y en algunas partes de España al principio, ahora ya sí, también ocurría menos de lo que ocurría en la Comunidad de Madrid. Eso es importante, junto al conocimiento muy importante que vamos teniendo, la conciencia de la población, cómo se están cuidando una vez más, demostrando una responsabilidad tremenda lo que son las personas más vulnerables, las personas mayores, que lo están haciendo, ¿no? Y además eso está absolutamente contrastado. Las medidas que están tomando, por mucho que también se esté diciendo, yo lo he visto desde fuera y lo veo desde dentro, todas las administraciones volcando una cantidad de recursos espectaculares. Pongo un ejemplo, aquí se llegaron a comprar hasta 2.100 y pico, casi 2.200 respiradores, casi 200 aparatos de tal, una cantidad de obras para acondicionar espacios en cada uno de los centros de gasto, una cantidad de planes de contingencia terrible. Eso está haciendo en la mayoría de los sitios. Hemos aprendido también la parte médica muchísimos procedimientos. Ahora a pacientes que antes ingresábamos, ahora se pueden manejar de forma ambulatoria con saturímetros. Y luego las vacunas, con una respuesta que pueda ser parcial, con los tratamientos que puedan ser relativamente parciales. Todo eso junto va a hacer que podamos sobrellevar y convivir, porque yo siempre he sido partidario, y yo sé que hay controversia con eso, de que hay que tratar de convivir con la pandemia de la manera más efectiva posible, porque evidentemente no podemos consentir que se sature los sistemas sanitarios, y ahora pues, otra vez en España pues, digamos, hay un cierto grado de preocupación, que ahora es mucho menor en la Comunidad de Madrid. Todo eso, teniendo en cuenta que además la expectativa hasta que saliera el tema de la vacuna era de que esto iba a durar unos cuantos meses, pues hace que las expectativas relativamente futuras no sean malas, pero vamos a decirlo también de nuevo con la máxima prudencia por el tema de la humildad y lo peligroso que es este virus. Otro de los asuntos candentes de la sanidad española es el Real Decreto 29/2020. ¿Considera que esta era la fórmula más adecuada para garantizar la disponibilidad de profesionales sanitarios, o hubiera optado quizá por otra fórmula u otra medida? Vamos a ver, en el Real Decreto Ley del 9 de junio, ¿no? de nueva normalidad, una de las cosas de las que se hablaba era de la posibilidad de hacer o desarrollar normativa alrededor de lo que era la pandemia. Yo, en su momento, yo vengo del mundo de la representación, yo he sido presidente de la Sociedad de Urgencias hasta que empecé aquí, son cargos incompatibles, y recuerdo con muchísimo cariño, conozco muy bien lo que es el mundo de la representación. Entendiendo todo eso y entendiendo todo lo que ha ocurrido en la parte médica y además en todos los colectivos, entiendo que este Real Decreto, y reconozco que aunque me gusta mucho leerme todo lo que sale en este sentido y en la parte de formación y eso y de profesionales muchísimo, porque me he dedicado muchos años a ese tema, no me he leído todos los detalles del Real Decreto, pero entiendo que es algo transitorio y eso sí que viene reflejado. Es algo transitorio en un momento de pandemia. Yo soy de los que piensa que a la vez que empezó, o sea, desde el punto de vista personal, el virus no se va a adaptar a nuestros custodios personales y a nuestra administración, que es muy garantista. Hay que adaptarse al virus. El estado de alarma fue una adaptación, suprimiendo derechos que son fundamentales precisamente para dar una respuesta a una situación concreta del estado de la pandemia que tuvo el resultado que tuvo. Yo no voy a defender un estado de alarma de ese estilo permanentemente, pero sí que creo que debería haber habido una regulación, se ha hablado mucho desde el punto de vista jurídico, y también creo que desde el punto de vista sanitario debería haberse habido una regulación alrededor de la pandemia y haber echado mano de todo lo que son programas de salud mental, listas de espera y eso, para dar certidumbre a todo el mundo profesional, a todo el mundo de la gestión y a todos los ciudadanos. Sé que es muy difícil lo que estamos diciendo y es uno de los aspectos que aquí en la Comunidad de Madrid sí que vamos a desarrollar en la parte de competencias que podamos.
Por otro lado, viceconsejero, ¿considera que la enfermería debería de desempeñar un mayor rol en la sanidad madrileña? Y por otro lado, si considera que con un mayor número de enfermeras en la Comunidad de Madrid se hubiera facilitado una mayor gestión de los pacientes COVID y no COVID. Bueno, yo creo que la enfermería, cualquier sistema sanitario es algo esencial, la parte médica, la parte de enfermería y todos los equipos, todos los profesionales que hacen su función. La parte de enfermería para nosotros es fundamental. Bueno, ya le he dicho que bueno, para nosotros, por ejemplo, el nuevo hospital Isabel Zendal es un hospital de cuidados basado básicamente, muy pensado, dirigido a esos perfiles profesionales, y lo que estoy diciendo tiene muchísimas connotaciones desde todo punto y condición, por lo menos desde nuestro punto de vista. La enfermería pasa algo relativamente parecido con la atención primaria, no con los profesionales de base de atención primaria. Yo creo que las enfermeras tienen una conciencia enorme de lo que son en sí mismas y que son fundamentales, no solamente en la parte de cuidados, sino en una parte también importante que tiene que ver con el tema de la gestión. Y simplemente, en la parte que nos toca a nosotros, le vamos a dejar desarrollar todo ese tipo de actitudes, las tiene y lo damos como normal. Aquí tenemos además una parte bueno, que tiene que ver con el tema de cuidados, con la gerencia de cuidados, bueno, que tiene una importancia capital, que además está coordinada con todo el sistema de todos los puntos de vista. Y en la parte de atención primaria podría decir exactamente lo mismo. Ahora, por ejemplo, al haber metido 550, lo hemos llamado gestores COVID, pero en realidad pues van a hacer una labor en los primeros tiempos, sobre todo de rastreo. Básicamente también es para descargar la parte más, no burocrática, pero menos asistencial, no solamente a la parte médica, sino también a la parte de enfermería. Nosotros lo tenemos claro, es una parte esencial del sistema, es irrenunciable, y ni siquiera me pongo en cuestión cuestionar algo que forma parte de la evidencia absoluta de cualquier sistema sanitario que se considere moderno, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo considera que podría ayudar a la gestión de la epidemia del COVID-19 que las farmacias puedan realizar test COVID, y si además le trasladaría alguna competencia más a las farmacias, además de que puedan hacer test? En poco tiempo, bueno, eso ya sabe que estamos nosotros pendientes de la comunicación en este sentido del Ministerio. En Francia lo están haciendo. En poco tiempo probablemente las muestras van a poder ser nasales y van a poder ser de saliva. Hay estudios ya en marcha que probablemente los primeros pasó algo parecido como los test de antígeno, que tenían una sensibilidad más baja. La siguiente generación de test, que van a ser en tiempo relativamente corto, probablemente den un resultado de sensibilidad muy grande, y lo que conseguiremos con las farmacias, y yo soy partidario de eso, es una capilaridad tremenda de cualquier sistema sanitario. Insisto, los profesionales de la farmacia forman parte del sistema sanitario, son profesionales sanitarios, y tienen una enorme capilaridad a donde no llegan muchas veces, incluso algo tan capilar como es la propia atención primaria o los propios servicios de urgencias o lo que son los servicios de urgencia de atención primaria, que tienen, digamos, una extensión dentro del territorio muy importante, llegan a las farmacias, y eso tiene una importancia enorme. En un momento, insisto, de pandemia, cualquier recurso en un momento dado que nos sirva para que nuestro país deje de ser destrozado o siga siendo destrozado por un virus como este, no lo voy a ver mal, respetando todo el tipo de competencias y dentro de la regulación que sea posible. Y por último, viajando un poco al futuro, imaginándonos en un horizonte en el que el COVID-19 no es un problema, ¿cómo va a tener que responder el Servicio Madrileño de Salud para dar cobertura a esos pacientes tras la pandemia? Nosotros no vemos un antes y un después, vemos el durante. Una de las cosas fundamentales, nosotros, el planteamiento que vamos a hacer, yo mañana comparezco en la Asamblea, y el planteamiento, y además voy a pedir ayuda a todos los partidos, porque yo creo que a todos nos interesa, es planificar, implica un conocimiento absoluto de datos. Una de las cosas más importantes en las que estamos poniendo todo nuestro empeño es, bueno, digamos, en profundizar, en tener, digamos, unos sistemas de información lo más depurados posibles, que sean capaces de dar datos lo más fiables posible para poder planificar de la mejor manera posible. Y todo lo que son programas, en este caso de listas, asesorado insisto, con muchísimos profesionales de todo tipo y condición, no vamos a esperar a que termine la pandemia, lo vamos a poner en marcha, y va a ser de la forma más dinámica posible para adaptarnos, y ojalá nos permita hacerlo cuanto más mejor a la propia pandemia, pero no vamos a esperar a que termine la pandemia para dar respuesta a un número muy importante de pacientes. Insisto, el sistema sanitario madrileño funcionaba a un altísimo rendimiento antes de que viniera este virus, con lo cual debemos retomar parte de lo que se ha podido dejar en atención al propio virus, pero vuelvo a lo mismo, además es estrategia de la propia Organización Mundial de la Salud,
no podemos esperar a que termine o que nos deje el virus si es posible, y el control de la pandemia es muy importante y nos afecta a todos bastante para poner en marcha o impulsar algo que sigue en marcha porque no se ha dejado de atender, y además la mayoría del sistema ahora mismo está atendiendo aquí en la Comunidad de Madrid a los pacientes no COVID, pero de una forma, digamos, más estructurada, con un camino claro y un poquito en armonía a todos los centros de gasto, y una cosa muy importante, trabajando realmente en red. Juan González Armengol, muchas gracias por atender a Redacción Médica. Muchas gracias a ustedes.